Conceptos básicos primero. ¿Qué es hematemesis? ¿Qué es melena? ¿Qué son vómitos borrachos, hematoquesia, rectorragia? ¿Qué es hematemesis? ¿Qué está haciendo? ¿Está vomitando o está tosiendo? Tosiendo. Está tosiendo, ¿no? Hematemesis, emesis significa vómito. Entonces no es tos con sangre. Es vómito con sangre. Hematemesis es vómito con sangre, generalmente rojo brillante, y puede ser con sangre oscura o con coágulos. Normalmente indica hemorragia digestiva alta, ¿ya? Cualquier tipo de vómito en poca cantidad, en abundante cantidad, explosivo, lo que sea, con tal que sea vómito, se considera hematemesis, ¿ya? Eso es hemoptisis. Tos con sangre es hemoptisis, muy distinto, ¿no? ¿Qué es melena? Melena son heces negras, tipo diarreicas, altiplanadas, ¿ya? Es sangre digerida. Tienen que pasar unas 8 horas en el tubo digestivo para que se convierta la sangre de ese color. Con la mezcla del jugo digestivo, con el jugo pancreático, la bilis y el ácido clorhídrico, la sangre se convierte en ese color negro. Tiene que ser pastosa, por si acaso, ¿ya? Aquí están las características de la melena. Sangre procedente del estómago, duodeno y uno necesita, como dice acá, 8 horas. Tiene que estar 8 horas en el tubo digestivo para volverse negra. ¿Y cuáles son las características malolientes? La más importante de todas es que es pastosa, como diarrea, ¿ya? Si es una diarrea formada como esta, eso no es melena, es pseudomelena. Causantes de pseudomelena, el bismutol, el uso de bismutol, el uso de sulfato ferroso, ¿ya? Así negra tiene que ser, como diarrea. ¿Este qué color es? ¿Oscuro o es negro? Este es un verde oscuro, ¿no? ¿Es melena? No, para ser melena tiene que ser totalmente negra. Eso es melena. ¿Ya? Características malolientes, alquitranadas, pastosas, necesita 8 horas en el tubo digestivo para volverse negra y generalmente indica hemorragia digestiva alta. La mayoría de veces indica hemorragia digestiva alta, ¿ya? ¿Qué es vómito borráceo? Con B. Vómito borráceo es como el café, exactamente equivalente al café. Si alguien te dice he vomitado como el café oscuro, está diciendo que ha vomitado sangre digerida, sangre de proceso de digestión, ¿ya? Vómito borráceo, entonces, como les dije, sangre digerida con las heces, o a veces puede ser simplemente sangre, solo sale sangre, no hay mezcla de heces. Si ustedes buscan la bibliografía, dice sangre entremezclada con las heces, ¿ya? Pero el concepto más correcto es sangre a través del recto. Puede ser con coágulos, puede ser sangre color oscura como el vino, eso es hematoquesia. Y generalmente indica hemorragia digestiva baja. ¿Qué será eso? Es el colon, por si acaso. ¿Melena o hematoquesia? Hematoquesia, ¿no? Va a salir como sangre, no se va a digerir eso. Generalmente procede, cuando es hematoquesia, generalmente es procedente del colon, ¿ya? ¿Y qué es rectorragia? Recto, sangrado del recto. ¿De dónde procede el sangrado? Del recto. Las causas de rectorragia, que serían varices, hemorroides, fisura anal, ¿ya? Son las heridas superficiales en el recto, y estos generalmente salen de color rojo vivo. Entonces ahora vayamos al concepto, son los conceptos básicos que deben saber, ahora vayamos al concepto propio de hemorragia digestiva alta. ¿Qué es hemorragia digestiva alta? Es el sangrado por encima del ángulo de 3. ¿Saben dónde es el ángulo de 3, no? En este segmento es el ángulo de 3. Primera porción, segunda, tercera, acá está el ángulo de 3. El sangrado que ocurre por encima de este ángulo se considera o se llama hemorragia digestiva alta, ¿ya? O sea, la sangre del esófago, estómago, duodeno, es sangre, es una hemorragia digestiva alta. ¿Cómo es la característica de la hemorragia digestiva alta? Generalmente se manifiesta por hematemesis, generalmente se caracteriza por melena o por vómito borráceo. Entonces, si tiene un paciente que tiene hematemesis, vómito borráceo, o tiene melena, es muy probable que ese paciente tenga hemorragia digestiva alta. Les dije que hematoquesia derivaba principalmente del sangrado del colon, ¿verdad? Que sale como coágulos, como oscuro, como el vino, que es una sangre en proceso de coagulación, digamos así. Pero ¿qué pasa si por si miren, es una varice esofágica del esófago, como les digo? Miren cómo está sangrando, a chorro prácticamente. Para esa sangre convertirse de color negro, ¿cuántas horas debe pasar? 8 horas. ¿Esta sangre esperará las 8 horas en el tubo digestivo? No, va a salir más rápido, entonces va a salir en forma de hematoquesia, ¿ya? Entonces, hematoquesia en una hemorragia digestiva alta es indicativo de hemorragia digestiva alta severa. ¿Está claro? Causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. La más frecuente, úlcera péptica. ¿Cómo va a llegar al diagnóstico de úlcera péptica? El paciente tiene antecedente de tener dolor en el epigastrio, consumo de AINES. Otra causa de hemorragia digestiva alta, las varices esofágicas. El paciente tiene el antecedente de cirrosis, alcohólico, con asitis. Otra causa, síndrome de Mayo-Lewis. ¿Qué es el síndrome de Mayo-Lewis? Una úlcera, está sangrando, se acumula acá la sangre, se mezcla con el ácido clorhídrico, pasa al intestino, se mezcla con la bilis, con el jugo pancreático, y en unas 8 horas esta sangre se va a volver de color negra. Si se acumula mucha sangre acá, bastante sangre, el paciente va a vomitar. ¿Qué va a vomitar? Sangre rojo vivo. Si se acumula, digamos, unos 300, 400 ml, la sangre se va digiriendo y el paciente presenta un vómito, va a expulsar vómito con sangre en proceso de digestión, que es el vómito borráceo, ¿ya? Para saber si un paciente tiene varices o sangrado por varices esofágicas, generalmente las varices sangran como hematemesis. Anoten eso, ¿ya? Generalmente el sangrado de las varices es como hematemesis. Generalmente el sangrado de la úlcera es como melena o como vómitos borráceos. Bueno, esto no quiero explicar, no tiene sentido explicar eso. ¿Y qué es el síndrome de Mayo-Lewis? Cuando uno tiene náuseas, vómitos o vómitos arcadas a repetición,
el diafragma que está por encima de acá evita que prácticamente el estómago se salga. ¿Cómo se produce el vómito? Por acción de los músculos de la pared abdominal. Los músculos de la pared abdominal contraen tan bruscamente que es como si quisiera exprimir todo el estómago. Junto con eso, a veces el estómago como que se quiere salir. Y el diafragma impide que el estómago salga. Entonces, en ese forcejeo, se puede decir así, se produce un desgarro, como dice acá, de la unión gastroesofágica. ¿Ya? Y eso va a producir un sangrado escaso, leve, y que va a producir vómitos con sangre, o sea, hematemesis. Entonces, otra causa de hemorragia digestiva alta es síndrome de Mayer-Weiss. ¿Cómo se caracteriza? Vómitos con sangre, o sea, hematemesis en poca cantidad, después de haber presentado varios episodios de arcadas o vómitos biliosos o vómitos alimenticios. ¿Se entiende? El paciente vomita bilis, vomita la comida, vomita, ya no tiene que vomitar, se produce el desgarro, ¿y qué va a vomitar ahora? Sangre. ¿Ya? Eso es síndrome de Mayer-Weiss. Y la heridita, que es una erosión o una fisura longitudinal a nivel de la unión gastroesofágica, se llama desgarro de Mayer-Weiss. Así es un desgarro, bien. Un corte se ha producido y eso presenta sangrado. Paciente que vomita, un embarazo puede ser, después de haber consumido alcohol, tanto esfuerzo hace que se produce ese desgarro. ¿Ya? Lo característico es historia reciente de arcadas y vómitos intensos, y después de ello presenta hematemesis. ¿Ya? Y generalmente la hematemesis es en poca cantidad. Entonces, en resumen, hematemesis es hemorragia digestiva alta. Puede ser varices esofágicas, puede ser un síndrome de Mayer-Weiss, ¿ya? O una úlcera muy masiva, obviamente. Vómito borráceo es hemorragia digestiva alta. Puede ser causado por una úlcera, puede ser causado por un cáncer gástrico. Melena, hemorragia digestiva alta. La causa más frecuente es la úlcera péptica, ¿ya? También puede ser causado por cáncer, obviamente. Y hematoquesia en hemorragia digestiva alta, ¿qué significa? Hemorragia digestiva alta masiva, severa. Y rectorragia ya es una hemorragia muy severa, o sea, para que llegue del estómago al recto en forma de sangre rojo vivo, significa que el paciente está sangrando excesivamente, ¿no? ¿Qué se hace en este paciente? ¿Qué se hace cuando ustedes tienen un paciente con hemorragia digestiva alta? Lo primero, tienen que evaluar la situación hemodinámica, tienen que clasificar. Ya saben que es una hemorragia digestiva alta porque ya han entendido todo esto. O sea, tú pones hemorragia digestiva alta, ¿ya? Ahora tienes que decir si es leve, moderada o severa. ¿Cómo vas a decir eso? Leve, cuando el sangrado es menor de 500. Moderado, cuando sangra entre 500 a 1000. Y severo, cuando sangra más de 1000. O sea, le dice, señora, usted ha medido, supongo, el sangrado, ¿no? Supongo que es responsable, tiene su medidor. Sí, sí he medido. He medido más o menos, he vomitado 400, 450, doctor, te dice. ¿Qué le vas a decir? A usted tuvo un sangrado leve. No, he sangrado entre 500, 600, más o menos por ahí va, se dice. Así va a decir el paciente, ¿no? 700, 720 creo que, no me acuerdo bien, te va a decir, ¿no? ¿Cómo vas a calcular tú? Vas a utilizar la clínica, ¿ya? Si la frecuencia cardíaca es menos de 100, o sea, normal, y la presión arterial sistólica es más de 100, es un sangrado leve. Si la presión arterial, la frecuencia cardíaca se eleva ya por encima de 100, y la presión arterial sistólica sigue normal, o sea, más de 100, es un sangrado moderado, ¿ya? Y si tiene una frecuencia cardíaca más de 100, o sea, alto, y una presión arterial sistólica menos de 100, ya es un sangrado severo. Entonces, clínicamente, tú puedes calcular cuánto aproximadamente ha sangrado. Si la frecuencia cardíaca y la presión está normal, más o menos ha sangrado menos de 500. Si se ha elevado solamente la frecuencia cardíaca, sangró entre 500 a 1000. Pero si la presión está hipotenso, el paciente ya sangró más de 1000. ¿Ya? De acuerdo a eso, tú clasificas en leve, moderado o severo. ¿Ese es el momento de la consulta, doctora? No, no va a venir por consulta, va a venir por emergencia. El paciente casi siempre viene por emergencia. Nadie va a venir por consulta diciendo que vomitó sangre. ¿Ya? Y si viene por consulta, obviamente también aplicas todo esto. ¿Ya? Al momento en que lo ves. Al primer ingreso. ¿Ya? Entonces, si por si te llega un paciente con sangrado leve, ¿ya? Le pedirías un hemograma y de repente le pides su interconsulta para que el gastroenterólogo le haga la endoscopia, ¿no? Lo hidratas, obviamente. Pero si viene con sangrado moderado, ya estás obligado a hidratarlo. Sí o sí tienes que hidratarlo. ¿Ya? Y si viene con un sangrado severo, lo pasa a traumación al paciente. ¿Ya? Hay que ponerle vía, hay que actuar mucho más rápido. ¿Ya? Para eso te sirve clasificar qué tipo de sangrado tiene. Si es leve, moderado o severo. ¿Ya? Sonda nasogástrica se coloca. ¿Cuándo vamos a colocar? El paciente te dice, doctor, creo que he vomitado sangre, no estoy bien seguro. Te dice. O de repente ha sido el líquido que he tomado, estoy tomando un líquido que es de color rojo. O alguien te dice, doctor, creo que sí vomita, no vomita, está en duda. Le colocas la sonda nasogástrica, inyectas cloruro por el extremo de la sonda y luego aspiras. Si sale sangre, obviamente es hemorragia digestiva. Si no sale sangre, obviamente poco probable que sea hemorragia digestiva. ¿Ya? Esto es una medida ya de ayuda, o sea, no se debe hacer en los hospitales. De repente muchos centros, cuando uno desea hacerlo, ahí van a utilizar esto. ¿Ya? Tratamiento es medicina interna. Vayamos a la clasificación de los sangrados. La causa más frecuente de la hemorragia es la úlcera péptica. ¿Ya? ¿Qué es úlcera péptica? Es una úlcera producida por la acción del ácido y de la pepsina, por eso se llama péptica, de pepsina proviene. Entonces es una úlcera que se produce en el esófago, en el estómago o en el duodeno. ¿Ya? Su úlcera péptica te está diciendo que el paciente sangró o del esófago, o del estómago, o del duodeno. Si tú le haces la endoscopía y ves la úlcera en el estómago, ¿cómo se va a llamar ahora? Úlcera gástrica, ¿no? Si lo ves en el intestino, ¿cómo se va a llamar en el duodeno? Úlcera duodenal. Su úlcera péptica se dice cuando es clínico el diagnóstico. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cómo se clasifican las úlceras? 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, vamos a ver uno por uno. A ver, ¿cómo es el sangrado? ¿A chorro o en nata? A chorro. ¿Qué tipo de sangrado es a chorro? ¿De la arteria o de la vena? Arteria. Arterial. Entonces, 1A es sangrado a chorro, arterial. ¿Ya?
Esta sangre es a chorro o es babeante, pues en nada. Babeante, ¿no? Como cuando sangra la nariz. ¿De dónde sangra cuando sangra la nariz? La vena, ¿sí o no? Bien. Entonces, cuando es un sangrado venoso, es en napa, babeante, eso es Forres 2B, perdón, 1B. ¿Ya? Forres fue una persona que ha clasificado, es el apellido de una persona que ha clasificado en las úlceras de esta manera de acuerdo al sangrado. Repito, 1A es cuando es un sangrado a chorro. Si durante la endoscopia se ve así un sangrado, dices Forres 1A. Si durante la endoscopia ves un sangrado así poquito a poquito, en napa, como babeando, eso es 1B. Cuando tú ves una venita como esto, un vaso visible, es como que te sacan toda la piel, ¿qué vas a ver ahí? Tus venas, ¿no es cierto? Eso es vaso visible. Eso es Forres 2A. Cuando tú ves un coágulo adherido, eso es Forres 2B. Coágulo adherido es 2B. Y cuando tú ves esta mancha de dermatina, mancha oscura, es Forres 2C. ¿Ya? Y si tú ves una úlcera así con fibrina, blanco, eso es Forres 3. ¿Ya? 1A, sangrado a chorro, arterial. 1B, sangrado de napa, babeante, sangrado venoso. 2A, vaso visible. 2B, coágulo adherido. 12, base sucia, acá póngale hematina. Y Forres 3 es base limpia. Póngale guión fibrina. A ver. ¿Este de acá tiene riesgo de resangrado? Poco, ¿no? Sí, pero no. Si ustedes ven una endoscopia, dice Forres 2 o Forres 3, ese paciente se puede ir de alta. Porque tiene poco riesgo de sangre nueva. Este que tiene una mancha de fibrina, hematina, ese es el Forres 12, también tiene poca probabilidad de que vuelva a sangrar. Entonces, estos pacientes se pueden ir de alta. Los demás se hospitalizan, este y este hay que cauterizar. ¿Ya? En endoscopia, obviamente. Entonces, otra vez, 1A, 1B es urgente, está sangrando activamente. 2A y 2B es un sangrado reciente, hay que hacer terapia con endoscopia. 2C y 3 se pueden ir de alta, ¿ya? Menos riesgo de sangrado. Sí. ¿Eso qué sea? ¿Qué forre sea? 1A sería, ¿no? Pero eso no es úlcera, es una varices. Las varices sangran así. Chorro. Hay que suturar ahí un punto, hay que hacerlo, ¿no? Pero es que no entra la aguja ahí, pues. ¿Cómo sutura? Entra la mano. Hay que rezar nomás ahí. Índice de Rocker, esto leen ustedes, ¿ya? No, La flojera que muchas veces. explica. No voy a entender. El índice de Rocker simplemente interpretan que sirve para hemorragia estivata, ¿ya? Cuando la medicina lo especifica, ¿ya? Lo más importante del índice de Rocker es esto. Lo que les he explicado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver hemorragia estiva baja. También había otro de hemorragia estiva baja, ¿no? Nosotros no llevamos ¿Ah? medicina interna. ¿Qué? No llevamos medicina interna. No estamos a llevar, pues. Hemorragia digestiva baja. ¿Qué es hemorragia digestiva baja? Ya también es un sangrado que se da, generalmente se considera en el colon. Algunos textos consideran desde el ángulo de 3 para abajo. Pero noten ustedes hemorragia digestiva del colon principalmente, ¿ya? Rectorragia, ¿qué decía? Sangrado del recto, ¿no? Rojo, rutilante. Hematoquesia, sangrado oscuro como el vino. Y melena, sangrado negro, ¿no? O perdón, esas negras. Causas. Divertículos. ¿Ven estos? ¿Esta qué parte del colon es? ¿Cuál? Sigmoides, ¿no? Sigmoide, ¿Ven estas descendente hernias? sigmoide. Eso se llaman divertículos. Son divertículos falsos. ¿Por qué? Porque acá lo que se hernia, miren, esta cosita de acá es la fibra, la capa muscular. ¿Se está herniando la capa muscular? No, ¿verdad? No. Por eso se llama pseudodivertículo. Esta pared es más débil, más fácil de sangrar. Cuando un paciente tiene divertículos en el colon, estas pueden sangrar. Y son la causa más frecuente de sangrado masivo del colon. ¿Cómo se van a manifestar estas? Como hematoquesia o rectorragia. ¿Ya? Así sangra. Puede sangrar poquito a poquito o puede sangrar de forma masiva. ¿Ya? Esos son divertículos del colon, es una hemorragia diverticular, es una causa de hemorragia digestiva baja. Otra causa. ¿Qué creen que es esto? ¿Este corte qué es? Es una fisura anal. ¿Por qué se ha producido? Por el esfuerzo al defecar, por estar estreñido y hacer un esfuerzo, pujar. ¿Va a sangrar como hematoquesia o va a sangrar como rectorragia? Rectorragia. Rectorragia. ¿Con dolor o sin dolor? Con dolor. Con dolor, porque es un corte, obviamente, ¿no? La fisura es una causa de hemorragia digestiva baja. Se caracteriza por ser con sangrado escaso, pero con dolor. ¿Ya? Aquí está una fisurita. ¿Se nota, no? Ahí está la fisurita. Esta cosita es un plicoma, por si acaso. ¿Esto qué es? Es una hemorroide interna. Lo que está por encima de la línea pectínea es hemorroide interna. Lo que está por debajo es hemorroide externa. Es otra causa de hemorragia digestiva baja. ¿La mucosa duele? Mucosa, ¿no? No duele, ¿no? Cuando se mueve la parte interna de la mejilla, les duele ese momento que se mueve. Después ya no duele, ¿no? Porque es mucosa, obviamente. Entonces, este sangrado de la hemorroides interna no duele. Y como está en el recto, es sangre rojo viva. ¿Ya? Es rectorragia, pero sin dolor. Acá es una hemorroide interna. ¿Por qué está cubierto? Por piel. Esta es piel la que le cubre. Y acá que está acumulada, sangre muerta. ¿Ya? Es un hematoma pequeño. ¿Ya? Así te va a decir el paciente. ¿Sabe qué, doctor? Me limpio con el papel y veo sangre. Le vas a preguntar, ¿es con dolor o sin dolor? Si te dice sin dolor, vas a pensar en hemorroide interna. Si te dice, me duele cuando me limpio, me duele cuando defeco, es una fisura. ¿Ya? Ambas se presentan con rectorragia. Y si te dice, ¿sabe que estoy sangrando oscuro como el vino, con coágulos? ¿Tú qué vas a pensar? Es una hematoquesia. Vas a pensar que es un divertículo. Le vas a revisar. Y si tú ves esto, ¿de dónde está sangrando? El hemorroide, ¿no? ¿Sabe qué? Veo sangre en el ano, veo que es una hemorroide externa, pero también puede ser un divertículo. No, obviamente está sangrando de acá, pues. Está sangrando, está más que obvio, ¿no?
Una causa de hemorragia digestiva baja también es la hemorroide externa trombosada. ¿Ya? Con la clínica vas a diferenciar, obviamente, ¿no? Tienes que mirar, pues. ¿Qué es esto? Es una angiodisplasia. ¿Qué significa angio? Vasos, arterias, venas. Displasia, crecimiento patológico. Pues esta mucosa, miren, todo este alrededor está normal. Acá hay una proliferación, un mayor crecimiento más de lo normal de los vasos, de las arteriolas, de las vénulas. Como está más superficial, cuando las heces duras, gruesas pasen, van a raspar y va a producir un sangrado. Es otra causa de hemorragia digestiva baja, son las angiodisplasias. ¿Qué es eso? Cáncer, obviamente, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de recto es otra causa de hemorragia digestiva baja. Colitis actínica. ¿Ven todas lesiones angiostásicas? ¿En qué caso produce colitis actínica o prostitis actínica? Noten, paciente con NM de próstata, NM de útero, de ovario, que luego recibe radioterapia. Radioterapia es cuando se le expone a una máquina equivalente al tomógrafo, que emite rayos, que trata de matar las células neoplásicas, y por estar contiguo el útero o la próstata al recto, también esa radiación va a producir esas angiostasis. ¿Ya? Eso es colitis actínica, prostitis actínica. Entonces, prostitis actínica se da con rectorragia o hematoquesia en aquel paciente que tuvo cáncer de útero, cáncer de próstata y recibió radioterapia. Puede ocurrir incluso 4 años después de la radioterapia. ¿Ya? Otra causa de hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Esas son las causas principales de hemorragia digestiva baja. Otras causas obviamente son la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, que son enfermedades más raras. ¿Ya? La colitis isquémica. ¿Cuándo se da la colitis isquémica? Cuando, por ejemplo, un paciente que sufre una fractura de cadera severa, sangra tanto que el paciente está en shock, está en hipovolemia. ¿A dónde se va la sangre? Principalmente al cerebro, al corazón. ¿Qué órganos van a estar descuidados? Todos los del tubo digestivo, entre ellos el colon. Entonces no le va a llegar suficiente cantidad de sangre al colon y va a producir colitis isquémica. Se va a descamar, digamos así, la mucosa y va a sangrar. ¿Ya? ¿Qué más? Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, son enfermedades inflamatorias intestinales que también se manifiesta por sangrado. ¿Listo? ¿Qué es hemorragia digestiva de origen indeterminado? No es del colon, no es del estómago. ¿De dónde nos queda? El intestino delgado. ¿Cuántos metros mide el intestino delgado? 7 metros. ¿Habrá algún endoscopio de 7 metros? Un colonoscopio, imagínense desde la pared de acá que mide más o menos 7 metros, que te mete un tubo así. Achacado. El endoscopio y la colonoscopia no va a permitir el punto de sangrado. ¿Qué vas a hacer? Vas a pedirle una cápsula endoscópica. Es esa camarita, esa cápsula que tiene una camarita. El paciente traga la pastilla y esa pastillita comienza a entrar por el esófago, estómago, pasa al intestino. Esta cosita el paciente se conecta como una bolsita se conecta. Y esta camarita va enviando imágenes, fotos que toma, video incluso, a este dispositivo. El paciente expulsa la camarita por el ano y ya sabemos que ha terminado de pasar toda la camarita. Se pone este dispositivo en la computadora y revisamos parte por parte y así podemos ver si hay una alteración en el intestino delgado. ¿Ya? Aquí por ejemplo es angiodisplasia ileal, acá es una úlcera en el yeyuno, cáncer de intestino, linfoma intestinal, que es otro caso de sangrado. ¿Ya? Y una vez que hayas diagnosticado el punto de sangrado, haces la enteroscopía. ¿Ven estas bolsitas? Arrugan el intestino. O sea, lo que está largo lo van arrugando, entran un poco, lo arrugan esta parte, un poco, lo arrugan para que puedas revisar todo el intestino. ¿Ya? Esto se llama enteroscopía. ¿Cuál es el método diagnóstico para el diagnóstico o para encontrar la hemorragia digestiva de origen indeterminado? La cápsula endoscópica y la enteroscopía. ¿Ya? Dos conceptos más chicos, a ver, anoten. Hemorragia digestiva oscura. ¿Ya? Es cuando el paciente presenta signos de hemorragia digestiva, o sea, va a tener melena, hematemesis, vómito borráceo, todo lo que hemos visto antes. ¿Dónde está? Ya. Viene un paciente con alguno de estos síntomas. Le haces la endoscopía normal, no hay úlcera, no hay nada. Le haces colonoscopia también normal. Entonces, ese sangrado es evidente, pero no se puede encontrar ni con la endoscopia ni con la colonoscopia dónde está el punto de sangrado. Eso se llama hemorragia digestiva oscura. ¿Ya? Sería equivalente a decir hemorragia digestiva de origen indeterminado, ¿no? Porque se supone que se asume que está en el intestino delgado. ¿Y qué pasa si, digamos, el paciente sangra gotita a gotita? Del colon, digamos, del colon del ciego, digamos. Se va a poder ver, o el paciente va a hacer melena por ese gotas que sangra poquito a poquito, va a poder producir hematoquesia. Entonces tú le haces un examen llamado téveno. Anoten, téveno. ¿Qué determina eso? El patólogo o el laboratorista mira las heces buscando hemoglobina y eritrocitos muertos, es decir, sangre oculta. Si encuentra sangre oculta llamado téveno, entonces es una hemorragia digestiva oculta. ¿Está claro? La hemorragia digestiva oscura es cuando el paciente, o el médico en este caso, puede ver el sangrado, pero ni la endoscopía ni la colonoscopia encuentra el punto de sangrado. Entonces, hay que hacer una cápsula en este caso, ¿no? Y hemorragia digestiva oculta es cuando no se ve el sangrado. Ya, le pides un téveno y sale positivo. Ahí hay que hacerle endoscopía, colonoscopia. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, chicos, se corre un poquito porque me he hecho la delegada que tenía que exposición. ¿Qué han expuesto? ¿Han expuesto? Dispepsia. ¿Se han dormido o no? Sí. Es rico, ¿no? Pero son cansaditos ya. Ya, chicos, ya. Entonces estamos listos para el examen ya, ¿no? No. Ya, No, doctor. Ya terminamos ya. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.